Estamos disfrutando desde algunos domingos esta preciosa palabra que Dios nos ha puesto en el corazón para bendecir, para que el pueblo de Dios sea bendecido. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Éxodo significa salida, aunque para mí o para los que estudiamos, la salida solo corresponde hasta el capítulo 23. El capítulo 24 es un puente que conecta la primera y la segunda parte. Éxodo está dividido en dos secciones. Así es que cuando llegamos al capítulo 23 ya estamos tocando el final de la primera parte, el puente que nos une al capítulo 25 en adelante es el capítulo 24 y seguido a eso el Señor va a empezar a dar instrucciones con respecto al tabernáculo. Aquí es donde el Señor va a empezar a hablar de ciertos materiales y aquí sí, como dicen los jóvenes, nos tenemos que poner las pilas porque ya vamos a empezar a hablar cosas más profundas, cosas que tienen que ver con la tipología, con las figuras, con las sombras. Entonces, algunos ya tenemos tiempo escuchando esta palabra revelada y ya no nos va a costar tanto trabajo. Otros pues tendremos que avanzar, correr para alcanzar a los demás. Pero el que nos ayuda es el Espíritu Santo. Él es el que inspiró a los santos hombres de Dios para que fuera plasmada la palabra y ella es la que ha sido dirigida por los hombres, pero conocemos que el autor es uno solo, el Espíritu Santo. Así es que Él es el que nos abre los ojos del entendimiento, Él es el que escudriña los corazones. Y en esta mañana vamos a leer el capítulo 25 de Éxodo. Vamos a leer los primeros 9 versículos. 9 versículos. Amén, Jesús. Capítulo 25. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, para que Dios le hablara a Moisés, mis amados hermanos, tuvo que pasar por todas las experiencias de la Pascua, la experiencia de cruzar el Mar Rojo, la experiencia de comer el maná del cielo, la experiencia de beber del agua de Mara. Recordemos que era una agua amarga, pero el Señor se las endulce a través del madero que representa la cruz. Todas esas experiencias que pasó el pueblo de Israel no fueron sino que con el propósito de llevarlos al monte Sinaí. Estando ya ahí en el monte Sinaí, el Señor les empieza a dar las leyes a través de Moisés. Y recordemos que cuando llegan al monte Sinaí, lo que ellos hacen es ser divididos en 3 grupos. El Señor divide a todo el pueblo en 3 grupos, la mayoría queda a los pies del monte. Los ancianos suben con Moisés, pero solo llegan a la mitad y solo Moisés llega a la cumbre. Llegar a la cumbre es estar en los lugares celestiales que representan el lugar santísimo. Llegar a la mitad del monte es llegar a los lugar santo y estar a los pies del monte es estar en lugar de los atrios.
¿por qué Dios dejó a la mayoría de los atrios por la dureza de su corazón? Porque escuchaban la ley de Jehová, pero su corazón estaba endurecido. Ellos oían pesadamente la palabra del Señor, no la ponían por obra y cuando escucharon la ley ellos quisieron ponerla por obra, pero la ley de Dios no es buena, es santa, es pura, solo que como nosotros somos naturales, hombres caídos, entonces no podemos cumplir o vivir la ley de Dios, porque tiene otra naturaleza, tiene una naturaleza celestial, una naturaleza divina. Y entonces el Señor tuvo que pedirle a Moisés que subiera, y estando allá en la cima del monte, Moisés pasó 40 días y 40 noches. 40 representa prueba. Quiere decir que Moisés estuvo 40 días y 40 noches de prueba. Sin embargo, el pueblo estuvo al pie de la montaña y no pasó la prueba, porque las mujeres empezaron a quitarse los aretes de oro y empezaron a dárselas a Aarón. Y Aarón dice, pues yo lo puse en el fuego, le dijo Aarón a Moisés, y salió ese becerro de oro, como si fuera arte de magia, justificante. Y empezaron a dar honra a ese becerro de oro. Y Dios, pues es celoso y comparte su amor con nadie. Entonces el pueblo no pasó la prueba. Solo Moisés estuvo allá 40 días esperando. Dice que vino una nube que lo cubrió y Dios después de 40 días y 40 noches empezó a hablar con Moisés. Y lo que el Señor le va a empezar a hablar es acerca del tabernáculo. Él le va a dar instrucciones. Leamos y ahorita nos metemos para que nos vayamos familiarizando con estos versículos. Dice el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que diere de su ofrenda, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, así lo haréis. Amén. Primeramente Dios es el que muestra el modelo, y ese modelo fue diseñado en el cielo. A Moisés solo le mostraron los planos, y Moisés tuvo que tener mucho cuidado y tuvo que poner mucha atención para ver cada palabra, cada instrucción que Dios daba y cada material que Dios instruía y dirigía a Moisés. Moisés tenía que ser muy sabio para ponerlo por obra. Así es que el Señor le empieza a hablar del tabernáculo. La palabra tabernáculo quiere decir habitación, morada. Y miren lo que dice, vamos a San Juan 1:14. Y ahorita regresamos, no pierda de vista Éxodo, Juan. En San Juan 1:14 encontramos
la palabra tabernáculo. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra habitó en el original dice tabernaculizó. Aquel Verbo fue hecho carne y tabernaculizó, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Así dice en el original, lleno de gracia y de realidad. Desde ahí el Señor declara que el Verbo, la divinidad, habitó, tabernaculizó aquí en la tierra. Cuando Dios le habla a Moisés, el propósito de Dios es que Moisés construyera un tabernáculo para habitar aquí en la tierra. Una vez que Moisés construyó ese tabernáculo, dice que el Señor, ya cuando estaba terminado, había una nube que los dirigía. Cuando la nube que representa la presencia del Señor se movía, todo Israel tenía que ir y coger el tabernáculo y moverlo hasta donde la nube se paraba, hasta allá llegaba. Lo que el Señor les quería mostrar es que ellos eran peregrinos ahí en el desierto. Y una vez que ellos cruzaron el río Jordán, entraron a la tierra prometida, Canaán, y el tabernáculo ya no funcionó para la gloria de Dios. Ahora Salomón construía el templo, y ahí es donde la gloria de Dios estaba, en el templo, en Canaán. Estar en el templo representa un lugar fijo, estable, y ahí estaba la gloria de Dios. Desafortunadamente, el Señor allá en Ezequiel capítulo 10, versículo 18, nos muestra que la presencia, la gloria de Dios dejó de estar aquí en la tierra. En Ezequiel es todo el capítulo, pero solo el versículo, vamos a leer solo el versículo 18, Ezequiel 10, 18, pero si usted tiene tiempo en su casa, lea todo el capítulo y es algo muy precioso. Y dice en el versículo 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra de delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Señor dejó el templo, abandonó la tierra. Quiere decir que jamás regresó. Pasaron muchos siglos para que el Señor viniera por segunda vez, por primera vez en encarnación, y pudiera habitar aquí en la tierra. Y miren, cuando Israel visitaba el templo, allá en Mateo 23, versículo 38. Mateo 23, versículo 38. Ahí está nuestro Señor Jesucristo hablando con los israelitas degradados, porque usted sabe que ellos iban al templo. Y mire cómo les habla Jesús.
versículo 38 les dice: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo les habla Jesús? Estando en el templo. ¿Qué es lo que buscaban los israelitas en el templo? La presencia, y ya no estaba ahí la presencia. Por eso el Señor les dice en el versículo anterior, 23:38, les dice: he aquí vuestra casa. ¿Qué les está diciendo? No es mi casa, no es la casa de Dios, es su casa. Os es dejada desierta. Y ellos iban al templo buscando la presencia y no estaba ahí la presencia. Era la casa de ellos, mas no era la casa de Dios. Y el Señor allá en el capítulo 24, seguido a esto, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La casa, esa casa física, la que construyó Salomón, donde ya no estaba la presencia de Dios, iba a estar desolada, derribada. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Vino Tito y destruyó Jerusalén en el año 70 y destruyó ese templo físico. ¿Quién era el verdadero tabernáculo? Cristo. Él era el verdadero tabernáculo. Dios moraba en el cuerpo físico de Jesús, pero también el cuerpo físico de Jesús iba a ser destruido. Quiere decir que se destruyó el templo que construyó Salomón y ahora el cuerpo de Cristo era el templo y también iba a ser destruido. San Juan 2:19. Juan 2:19. Respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Quiere decir que el templo era el cuerpo físico de Cristo. Ese templo fue destruido en la cruz. Y recordemos que esta palabra dice que el Señor murió en la cruz y estando ahí en la cruz, su cuerpo fue destruido. Se cumplió también esta palabra profética, pero dice que en el 3er día lo voy a reconstruir. Ya el Señor estaba hablando que su cuerpo iba a ser resucitado. Entonces el Señor lo que hace es que el tabernáculo de Moisés es una figura del cuerpo físico de Cristo. Y ese cuerpo físico también fue destruido en la cruz. Fue sepultado, resucitado, y entonces se cambia de habitación. Ahora el Señor viene a morar en la iglesia. La iglesia hoy es el tabernáculo de Dios en la tierra.
la iglesia. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora Dios habita en un cuerpo místico. Dejó de estar en el tabernáculo, dejó de estar en el templo de Salomón, dejó de estar en el cuerpo físico de Jesús y ahora viene a estar en el cuerpo místico. Todos aquellos que hemos colocado nuestra fe en Jesús y que hemos nacido de nuevo, somos injertados en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo. Y la meta de Dios es que la iglesia llegue a ser la nueva Jerusalén. El tabernáculo final, la meta final no es la iglesia en sí, sino que sea llevada a ser parte de la nueva Jerusalén, que es la morada eterna. Vamos a Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21, del versículo 2, 21, dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres. La nueva Jerusalén será la morada eterna de Dios, será el agrandamiento de la iglesia, será el tabernáculo consumado. Esa es la meta de Dios para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, en Éxodo, lo que nos van a mostrar ahora, nos van a mostrar en los primeros 9 versículos que ya leímos. Ahí no se va a mencionar el mobiliario, no se menciona el arca, lo vamos a estudiar más adelante. No se menciona el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes, el lavacro, el altar, no. Sino que ahí se menciona o hace más énfasis en el tabernáculo. Volvamos a Éxodo. Éxodo 25. En Éxodo 25 dice, estamos ahí. ¿Quiere ver dónde está la iglesia? En el versículo 8. O sea, yo les tengo que dar aquí como embutido así, porque por el tiempo, pero les tengo que, no hay tiempo para desmenuzar y desglosar y desarrollar todo, sino que de una vez, el versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y habitaré en medio de ellos. Este santuario es el tabernáculo, es la morada de Dios. Este santuario es la iglesia, porque hablan plural, y habitaré en medio de ellos. Somos nosotros. Pablo lo entendió perfectamente cuando dice que Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros, la iglesia, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestro líder es Jesús, no es ningún grupo, ninguna organización, ningún hombre. El que engendró a la iglesia es Cristo en la cruz. Él compró a la iglesia y por eso Él dice: yo edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades, las puertas del infierno, los problemas, las aflicciones, no prevalecerán contra mi iglesia. Él la compró con su sangre y nada podrá contra ella. Tal vez haya dificultades, adversidades en nuestro caminar cristiano, pero nada podrá con el avance de la iglesia y el propósito de Dios para nuestra vida. Así es que en el capítulo 25 encontramos el tabernáculo. El tabernáculo es el cuerpo de Cristo. De repente vamos a estudiar que ahí hay un arca. El arca, que es de madera, cubierta de oro. Hoy no lo vamos a estudiar, pero se los doy como un adelanto, una cápsula. Ahí había una arca de madera cubierta de oro. Y el tabernáculo era todo el edificio. Dentro de ese edificio estaba el arca. El tabernáculo era de madera, de acacia. El arca de madera de acacia. La madera nos habla de la humanidad, cubierta de oro. Nos habla de Cristo individual. ¿Y por qué nos muestran el tabernáculo? Porque nos hablan de que cada madera, mire, más o menos aquí tenemos algo representativo. Cada madera nos representa a cada uno de nosotros. De madera igual, todo era de madera, tablas de madera. Es tu humanidad, pero cubierta de oro. La divinidad. El arca nos muestra el Cristo individual. El tabernáculo nos muestra al Cristo corporativo. El cuerpo de Cristo. Todos juntos formamos el tabernáculo. Mire, si nos pusiéramos de pie ahorita y nos pegáramos así, hiciéramos un cuadrado, seríamos esas tablitas unidas unos a otros, pero cubiertas de oro, la divinidad, y somos la habitación, la casa de Dios. Ahora la iglesia es donde Dios viene a hacer su morada. ¿Dónde fue diseñado el tabernáculo? En el cielo. El modelo lo mostró el Señor en el monte, se lo mostró a Moisés en la cima del monte. Desde allá el Señor tenía ese plan, ese propósito. Ahora, dice Éxodo, del 1 al 7. Vamos a leerlo nuevamente. Fíjese bien. Éxodo 25, del 1 al 7. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Todos estos elementos que vamos a leer son básicos y se usan para edificar a la iglesia. Todo lo que vamos a leer se refieren a las virtudes de la persona y de la obra de Cristo. Así es que esto nos va a mostrar lo que Cristo es, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Eso es lo que está representado. Y para empezar, el Señor pide una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda?
Una ofrenda es algo creado por Dios y preparado por Él. Una ofrenda es algo creado por Dios y preparado por Él, pero ganado y poseído por nosotros. Se los repito. Una ofrenda es algo creado por Dios, preparado por Él, ganado para nosotros y poseído por nosotros para disfrutarlo. Esa es una ofrenda. Hay ofrendas mecidas y hay ofrendas elevadas. Los israelitas presentaban ofrendas mecidas. Presentaban una ofrenda y la mecían. Ese es un tipo de ofrenda. Y hay otro que es ofrenda elevada. Es otra clase de ofrenda. Lo que el Señor está pidiendo aquí no es una ofrenda mecida. La ofrenda mecida representa a Cristo resucitado. Ya lo dijimos. Una ofrenda es algo, ¿cómo dijimos? Creado por Dios, preparado por Él, poseído por nosotros, para que lo disfrutemos. Pero el Señor ahora pide una ofrenda elevada. Cristo ascendido. Es lo que está pidiendo ahí. Un Cristo ascendido, un Cristo celestial. Y entonces el Señor empieza a decir: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Aleluya. Quiere decir que están presentando un Cristo, además de resucitado, ascendido. Un Cristo que no pudo ser frenado ni detenido por la tentación, ni por la cruz. Él no quedó en la cruz, ni tampoco quedó en la tumba. Cristo no pudo ser frenado ni retenido por la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria en la muerte, sino que Cristo venció a la muerte. Él venció al pecado, venció a la muerte, resucitó. Él rompió el lazo de la muerte. La muerte no pudo detenerlo. Ahora lo que está pidiendo Dios es que presentemos un Cristo resurrecto, un Cristo ascendido, aquel que está en una posición celestial. Todas las virtudes de la persona de Cristo, toda su victoria, es lo que ahora presentamos. De nuestra voluntad, dice el Señor, que la presentemos. Así es que el Señor empieza a pedir esa ofrenda, tenga el carácter de la resurrección y que tenga la posición celestial. Así es que ahí el Señor va a empezar a pedir los materiales. Dice el versículo 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod, para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. 12 clases de materiales en 3 categorías. Nos hablan de la categoría animal, nos hablan de la vida vegetal y nos hablan de los minerales. 3 categorías. ¿Por qué el Señor nos habla de 3 categorías? Porque, número 1, la vida animal representa la redención. Quiere decir que los animalitos tenían que ser sacrificados y su sangre tenía que ser derramada. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo en la cruz derramó su sangre. Ahí el Señor nos redimió. Ir significa comprar. Por eso aparece esta clase de ofrenda. La ofrenda animal, que es la que nos redime, la que nos compra. Seguido a eso está la vida vegetal. La vida vegetal es la que nos regenera, la que produce vida. ¿Por qué Adán y Eva no necesitaron la vida animal? Usted sabe que cuando Dios los formó, no comían carnita. Mire, ¿qué le parece? ¿Usted aguantaría un mes sin comer carne? Ellos solo comían vegetales. Los vegetales representan la vida que regenera. Regenera. ¿Cuándo es cuando ellos comieron carne? Cuando pecaron. Después de que pecaron, entonces hubo un sacrificio de un cordero. Ahí empezaron a comer el cordero. Antes no, puros vegetales y frutas, porque eso regenera. ¿Usted quiere vivir mucho? Coma verdura. Entonces, ellos después de la caída necesitaron la vida animal. Tenían que ser redimidos, comprados. Y después la vida vegetal, la ofrenda vegetal. De eso los lleva a tener nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todos necesitamos ser regenerados. Vamos de menos a más, de muerte a vida. Yo ya tengo aquí 4 años y ya tengo más canas. Yo llegué sin canas, ahora tengo canas, pero hay una vida interna que se está regenerando. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando, se regenera. Ese es el plan de Dios, que tú y yo seamos regenerados. Pero nos compra y después nos regenera, pero una vez que ya estamos siendo regenerados, estamos entrando en un proceso. Ustedes saben cómo se petrifica la madera. Coloque un árbol en un río y déjelo ahí por años y corre el agua y el tronco ahí, y entre más años y entre más agua corra, esa madera se está transformando, se petrifica y llega a ser un mineral. Y es lo mismo que Dios nos está mostrando. La ofrenda animal
te compra. La ofrenda vegetal te regenera. Y entre más palabras de Dios tengas en tu vida, porque tú eres esa madera, tú eres de madera, somos de madera. Necesitamos el agua de la palabra. Y ahí nos van a petrificar. Y entonces llegamos a ser minerales. Si usted lee Apocalipsis, usted va a ver que la iglesia va a llegar, ya lo leímos, llega a ser la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no hay vida animal, tampoco hay vida vegetal, ya no se necesita. Solo hay minerales, porque aquí te están petrificando. En la Nueva Jerusalén usted va a encontrar que las puertas son perlas, que la calle es de oro y los cimientos son piedras preciosas, los muros son de piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que la salvación es el primer paso de nuestra vida. Segundo paso es la regeneración, la transformación, la petrificación, para llegar al tercer paso, llegar a ser mineral. Y entonces yo me voy a convertir en un bloque. Y entonces voy a ser útil para la edificación de la Nueva Jerusalén. Muchos cristianos solo se han quedado en la vida animal, en la salvación. Otros están luchando en la vida vegetal, la regeneración. Algunos ya casi nos estamos volviendo piedra. Pero ojalá no sea de corazón. Ojalá y seamos piedras vivas. Amén, santos. Bendito el nombre de Dios. ¿Se da cuenta del plan de Dios? Dios no te necesita más de barro. No eres útil. Si estás transformándote, eres medio útil. Por no decir pero si llegamos a tener un corazón como David, escudriñame, mete el hisopo y ve si hay en mí pensamientos de perversidad. Límpiame, guíame en el camino eterno. Jeremías dijo, rompe mi vida y hazla de nuevo. Pablo dijo, miserable de mí, líbrame de este cuerpo de muerte. Pedro lo entendió, dijo, bueno, yo era Simón, ahora soy piedra. Ahora sirvo, ahora soy útil. Y entonces Dios empezó a usar la vida de Pedro para la edificación. A ti te daré las llaves del reino. Y entonces la iglesia hoy posee las llaves del reino. Aleluya. Señor Jesucristo.
Yo me quiero meter a lo demás, pero estoy viendo el reloj, me quedan 15 minutos. Vamos, rápidamente. Abra la boca y el Señor la va a llenar. Versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, la naturaleza divina; plata, la redención en Cristo; cobre, el bronce, el juicio de Dios; azul, lo celestial. Eso es lo que Dios pide. Esta es la ofrenda que Dios pide. Una ofrenda que tenga el carácter y el comportamiento celestial. Nada de lo natural el Señor pide. Nada de donde tú puedas ser visto. Entre menos seas visto, mejor. Una ofrenda celestial con ese carácter azul. Ese carácter, ese comportamiento celestial. Todos venimos aquí y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero es el resultado de un comportamiento que tenemos allá afuera. Y esa es la ofrenda que el Señor pide, que sea azul, elevada, celestial, púrpura. Que tengas tú, que tengamos un comportamiento de reyes, porque Él ya nos hizo reyes, pero ¿cómo nos comportamos? En realidad estamos viviendo la realeza. Mire, si las reinas de Ecuador, todo lo que hacen para llegar a ser reinas, hasta cambian su modo de caminar, hasta usan tacos ahora. Su comportamiento, hasta su forma de caminar, de hablar. Si eso es nada, eso es barato. El Señor nos ha elevado a la realeza. La iglesia está sentada en lugares celestiales. Pero el Señor quiere que acá lo representemos, que nos comportemos como púrpura, con realeza, nuestro hablar, nuestra conducta. Cuando hablamos de ofrenda, usted lo primero que pensó fue en el dólar, ¿sí o no? Comparado con lo que estamos hablando, eso es basura. Es comportamiento de reyes. Carmesí, la redención, la sangre de Cristo, el lavamiento de Cristo, lo necesitamos. Gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas y que cada día podemos confesar nuestros pecados y que podemos venir a estas reuniones. Porque aquí la sangre de Cristo nos lava, la palabra nos purifica. Hermano, esto es una reunión de reyes, algo celestial. Estas reuniones no son cualquier. Por eso te cuesta trabajo venir, por eso te cuesta trabajo estar acá. Luchamos con tantas cosas, con el tiempo, con la familia, con el tráfico, con el horario.
Y más si son feriados. A mí un hermano de Riobamba me dice, usted no conoce las playas de Ambato, me dice, usted no ha ido a la playa y acá, y allá no lo han invitado los hermanos de Riobamba. Sí, me digo, de repente me invita. Sí, ¿por qué no sale usted? Le digo, mire, sinceramente, no me interesa. Yo prefiero estar aquí. Sinceramente, el mar y meter ahí al agua fría, el clima y luego la comida cara y mala. En verdad, esto es glorioso, hermanos. Estar aquí, venir a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Quiere decir, allá regresas más cansado y gastado. Y hasta los que manejamos, olvídese. Con deudas y demás. Y hasta mal del estómago alguno. Como que Dios me da discernimiento. ¿Eh? Y aquí, hermano, aquí te lava. Aquí te purifica. Más blanco que la nieve, hermano. Su presencia, diciendo, valoraban la presencia es mejor que la vida misma. Aquí salimos emblanquecidos. Si tus pecados fueran negros, serán emblanquecidos. Si tienes un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mire, ya se nos fueron los 15 minutos. Le seguimos el próximo domingo. Porque falta mucho, hermanos. Falta mucho para que podamos. Azul, púrpura, lino fino. Termina ese versículo, pues. Lino fino. Lo perfecto, lo hermoso, lo perfecto y lo hermoso de nuestra conducta. Pelo de cabra, de nuestra conducta. Las acciones justas de los santos, dice Apocalipsis. Pelo de cabra. Solo terminamos ese versículo. Pelo de cabra. Es Cristo en la cruz. Cristo en la cruz cargando nuestros pecados. La obra majestuosa de Cristo en la cruz. Una obra perfecta. Cristo se hizo pecado por cada uno de nosotros. Aleluya. Seguimos el próximo domingo. Amén. Así es que véngase sin desayunar porque aquí nos vamos a llenar.